Hola hermanos, el día de hoy 15 de septiembre del 2024. Bueno, es el día de la independencia de los países de Centroamérica. Y comenzó un 15 de septiembre de 1821 el proceso emancipador. Eso de independencia es una cosa bastante relativa porque sin duda seguimos dependiendo y muchísimo, sobre todo de los grupos que no entienden de razones más y no entienden nada de ética también. Pero eso es otra historia. Bueno, vamos. Domingo 24 del tiempo durante el año. Domingo 24 del tiempo ordinario. Ok, bueno, ya a la mitad, exactamente a la mitad de septiembre, ya ven ustedes cómo va el tiempo avanzando. Bueno, llegamos a un punto clave en el Evangelio de Marcos, el centro exactamente del Evangelio de Marcos. Pero para llegar allá hay que hablar de la cruz. La cruz. Sí, bueno, ayer es día de la exaltación de la cruz. Hoy es día de Nuestra Señora de los Dolores. Lo que pasa es que no se puede celebrar porque evidentemente está el domingo por encima de, pero hoy es día de Nuestra Señora de los Dolores porque no se puede disociar la cruz de aquella que estuvo al pie de la cruz. Pero bueno, hablemos de eso despuesito. Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro al de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. El canto tercero del siervo de Yahvé. Okay. Acuérdense que en el libro de Isaías hay 4 cantos del siervo de Yahvé. Se han identificados como el siervo. Siempre aparece el siervo. Y aquí la imagen, evidente, todavía no llega a ser el canto cuarto del siervo de Yahvé, que evidentemente es casi una descripción de lo que le va a pasar al Señor de Jesús, ¿no? El varón de dolores, el despreciado, ante quien se quita la mirada. Bueno, aquí es ya el preludio de esto. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, no me he echado para atrás. Firmeza en hacer la voluntad del Padre. Firme en hacer lo que debe hacer. Acuérdense, lo vamos a escuchar ahora en el Evangelio, ya se los explicaré. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Es que, claro, la cruz da miedo pensar en el esfuerzo, en el sacrificio, en la entrega, en el dolor. No es fácil, y ni que estuviéramos enfermos buscando el dolor por el dolor, ¿no? Si no se trata de un masoquismo, se trata de una acción libre, muy libre, para entregarnos, para darnos, como lo hace el Señor Jesús. El Señor me ayuda, no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Eso es, puse la cara seria. Sí, la decisión está tomada. ¿Ya? No quedaré confundido. Se endureció mi rostro como roca. Sé que no quedaré avergonzado. Y luego es interesante, ¿no? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Bueno, hay que leer el Evangelio. Porque lo doloroso para el Señor Jesús es que quien lo acusa, quien lo quiere desviar del plan de su Padre, es nada menos y nada más que el primero de los discípulos. Pero hablemos de eso después. Seguimos leyendo como segunda lectura la carta de Santiago, ¿no? Capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto ha hecho correr tinta y discusión, sobre todo entre los hermanos separados, criticando a la iglesia porque piensan que la fe salva. Y sí, claro que la fe salva. Pero el único episodio, el único en el que dice que solo la fe salva, es de hecho aquí en Santiago. Pero para dar a entender que quien dice que solo la fe salva, no es cierto. No es cierto. Y aquí está clarísimo, porque nosotros tenemos que entender una fe
No puede ser sencillamente un sentimentalismo o una respuesta espiritual. No, no, no. Claro que incluye los sentimientos, claro, claro, claro que sí. Claro que incluye la vida espiritual, claro que sí, pero no solo. Y es ahí en donde cuando yo reduzco la fe a un mero sentimentalismo, a una mera, ¿cómo les diría? Un asentimiento de la majestad de Dios, pero que luego se me olvida. Acuérdense que ayer que celebramos la exaltación de la cruz, el palo de la cruz, de hecho el árbol de la cruz tiene dos palos, uno muy vertical y uno muy horizontal. Y entonces, de hecho, el que sostiene el cuerpo directamente, los brazos, es el palo horizontal. Así que, por lo tanto, no se puede hablar de una referencia verticaloide sin tener clara la horizontalidad. El amor a Dios pasa por el amor al prójimo. Por lo tanto, tiene razón Santiago. Yo, mi fe te la demostraré con obras. Claro, no desde el diente al labio. Yo tengo fe, acepté a Cristo, soy salvo. No, 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 lo siento mucho. Esa es una teología pobrísima. Claro que hay que responderle a Cristo, claro que sí, pero no es sencillamente en ese individualismo egoísta. No se puede, eso es reducir la fe a lo que no es. Y por eso pone un ejemplo más claro, no se puede, ¿no? Un hermano carece de ropa o del alimento necesario. A mí me encanta eso, siempre lo digo, para el día, eso es lo que dice, o sea, concreto, es el momento presente, no estamos hablando de algo allá etéreo, estamos hablando de algo real, concretísimo. Ajá, ¿cómo le vas a decir? Bueno, vete tranquilito, que te vaya bien, abrígate y come, y no le das lo necesario para el cuerpo? ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, es una fe muerta. Es radical, muy radical Santiago, pero tiene razón. Así que la sola fides, lo siento. Igual que sola escritura, tampoco, tampoco. La fe salva, sí, pero no solo la fe. Me salva la sangre de Cristo, me salva el seguirlo a Él, me salva el comulgar con Él, me salva el servirle en los hermanos, todo eso contribuye a la salvación. Entonces yo no puedo decir, solo hacer esto me salva. Tampoco yo, solo las obras salvan. No, tampoco. Tampoco. Solo las obras son la prueba de que tengo fe. Si las obras se hacen sin fe, se llama publicidad. Y significa que usted está en un partido político. Vamos, el Evangelio. Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues queda clarísimo, ¿no? Que es uno de los textos más importantes, el paralelo en Mateo, en el capítulo 16. Por favor, aquí no está incluido aquello de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ok? Bueno, vamos, empecemos. Jesús y sus discípulos, fíjense ustedes, se dirigieron a los poblados, o sea, alrededores de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, recuerden cuando Herodes el Grande muere, los romanos decidieron no entregarle a uno de sus hijos todo el territorio que él había ganado, que venía de Idumea, Perea, todo esto, no, evidentemente Judea, Galilea, y que llegaba a la Traconítide, que llegaba incluso a la zona que luego se conoce como la Decápolis. Eso era un territorio bastante grande. Entonces lo que hicieron fue dividirlo entre los tres hijos. A Herodes le corresponderá la zona de Galilea, ¿ok? Luego a su otro hijo Arquelao la zona de Judea y a Filipo la zona del norte, la zona también
de lo que más tarde, como les digo, toda la zona esta de la Decápolis, la zona de las 10 y toda la parte arriba de Perea. Bueno, entonces fíjense ustedes, Cesarea, no se llamaba Cesarea, se llamaba Pania, porque allí era la sede del dios Pan, que no es Artos, ¿verdad? No es pan, no es el pan como comida, sino el dios Pan. Bueno, y entonces había una inmensa roca, ahí sigue estando, donde el dios Pan se sentaba. Pero para honrar al César, Filipo le cambió el nombre. Se le llamaba Cesarea de Filipo para no confundirla con Cesarea Marítima, por ejemplo, el puerto que había mandado a hacer Herodes el Grande. Bueno, por el camino, en el O2, en el camino, Jesús les hace una pregunta. Esta no es una encuesta política. Esto se trata de llegar al centro de qué comprensión tengo yo de Cristo. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen los hombres? Dice literalmente el griego, que soy yo. Interesante, ¿no? La respuesta es clara, ¿no? Algunos de los profetas. Juan el Bautista, fíjense, vuelve a lo que ya habíamos escuchado cuando Herodes se entera de Jesús y le dicen que Juan el Bautista que resucitó. No, a Juan lo mandé a matar yo. Bueno, entonces, pues Juan, Elías, porque Elías subió en un carro de fuego y no ha regresado. Entonces era una imagen. Algunos de los profetas. Ay, este es bonito. Fíjense que es interesante esto, ¿no? Algunos dicen, sí, pero en ningún momento dicen quién eres tú. Estamos diciendo que es alguno de los profetas. Aquí hay una reencarnación. Pero piénselo, hay una metempsicosis, aquí hay una reencarnación. Jesús es alguno de los profetas. No dice es un profeta. Dicen que es alguno de los profetas. Interesante. Algunos dicen algún profeta. ¿Ya? Pues no llega a ser concluyente el asunto. No, la respuesta sigue siendo demasiado pobre. Él les pregunta, ustedes, concretamente, ¿quién dicen que soy yo? Aquí viene el punto. ¿Quién? Para ti, ¿quién soy? Para ti, ¿quién soy? Claro, la respuesta de Pedro es perfecta, pero incompleta. Claro, es incompleta. Tú eres el Mesías. Recuerden que en el caso de Mateo va a añadir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí sí entró en otro, porque decir el Mesías, en tiempos de Jesús había varias opiniones sobre el mesianismo de Cristo. Que era la más repetida, la más seguida, la más, ¿cómo les diría? La que más en boga estaba, que era la idea de un Dios, de un Mesías militar, que como David iba a unificar los reinos y que iba a sacar a los romanos y vámonos para su casa. No, esa es una imagen. Pero estaba la de los esenios. Los esenios creían que el Mesías iba a ser un sumo sacerdote, dotado de todos los poderes y todas las cualidades. Por eso les digo, entonces, ¿quién es? Aquí, ¿a qué Mesías se refieren? Por eso, y esta traducción se queda corta, porque Jesús les dijo que no se lo dijeran a nadie, pero les ordenó enérgicamente. Eso es lo que había que traducir. Enérgicamente, es con fuerza. Ustedes dirán, ¿este es el secreto mesiánico, Padre? ¿Esto es eso de que Jesús no quiere que se conozca quién es Él? Sí, pero por otro lado, es salvarles un poquito el pellejo a los discípulos, porque si se llegan a dar cuenta que ellos están apoyando a uno que se dice Mesías, los van a matar. Los van a matar. O sea, de hecho, por eso se esconden después de que Jesús resucita, ¿no? Porque tienen miedo. Están miedosos de que también a ellos les vaya a pasar. A este por andar de revoltoso diciendo que es el Mesías, lo crucificaron. Que nos puede pasar a nosotros también. O sea, está de eso detrás. Sigue el asunto. Luego, comenzó a enseñarles. Argetai, el arjé, comienza. En el Evangelio de Marcos son 26 veces que se dice argetai, que comenzó, volvió, empezó. Esto es muy bello, ¿no? Porque Jesús está siempre comenzando. Y es un maestro, es un didáscalos que está enseñando. ¿Qué es lo que enseña? Y es donde viene la belleza detrás del asunto. Dice que el Hijo del Hombre es necesario. Y aparece ese dei en griego. Dei es así. No puede hacerse para otro lado. Piensen en lo que acabamos de escuchar como primera lectura. Ahí está la fuerza. Dei es que debe ser. Así debe ser. Punto. El Hijo del Hombre. Jesús no se llama a sí mismo Mesías. Se llama el Hijo del Hombre. Aquel término del libro de Daniel, ¿no? Que es más completo. En el sentido de que no es militar, no pretende llegar a ese tipo, tampoco se presenta como sacerdotal, pero hace referencia a su relación con Dios. El Hijo del Hombre padecerá mucho. No es que va a padecer, que va a padecer mucho, que será rechazado. Será, de mi pueblo dicen ninguneado. No es ninguno este.
por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. Ya notaron, no aparecen los fariseos. Aquí, porque en el Evangelio de Marcos el problema de Jesús es con los escribas. Y luego que será entregado a la muerte, llevado a la muerte, y que resucitará al tercer día. Esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que está detrás en este juego de palabras, fíjense, Marcos utiliza el verbo anastenai, o sea, será levantado, se levantará. Recuerden que existe la posibilidad de decirlo como ejerion, ejerein, pero no. Aquí él utiliza anástasos, porque ejerein, por ejemplo, se levantó la suegra de Pedro, porque tenía calentura y Jesús la curó. Muy bien, pero aquí no es una calenturita. Aquí se trata efectivamente de que como ha muerto, y por eso el término que utiliza para decir morir es que está muerto. Utiliza el término apokteinein, sé que muere, ¿ya? Apokteinein, está muerto, realmente muere, no es un juego, no es que andaba de parranda, no, es que realmente muere, y viene el problema. Todo esto lo decía con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Está muy bonita esa palabra, está muy bonita, disuadirlo. Pues fíjense que no dice disuadir, porque dice que empezó a reprenderlo. O sea, Jesús había hablado con parresía, había hablado con claridad. Y ahora viene a reprender al Señor Jesús. Fíjense, el término reprender, en este caso, hace referencia a dos cosas que ya había ocurrido. Cuando expulsa al endemoniado, aquel espíritu inmundo en la sinagoga de Cafarnaúm, y cuando calma la tempestad. Es el Señor el que tiene el poder para hacer eso. No lo tiene Pedro, no le corresponde a Pedro. Pedro está tomando un lugar que no le toca. Y por eso se pone a regañar al Señor Jesús. Empieza a decirle cosas que no le corresponden. Insisto, solamente el Señor Jesús tiene ese poder. Epiteimain. Es eso, es reprender, es callar. Epiteimain, es epitémonos. Es decir, le regaña. Por eso Jesús lo regaña y lo pone en su lugar. Aparta de mí, quítate de mi vista, literalmente. Satán, porque Satán, piensen en el libro de Job. En el libro de Job, Satanás es el que pone a prueba. Me estás poniendo a prueba. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Me estás poniendo a prueba. Reúne a la multitud y les dice, el que quiera, acoluteo, el que quiera venir conmigo, sígame. Nosotros venimos detrás, ese es nuestro lugar. Pues niéguese a sí mismo, esto es una belleza porque es no ponerme a mí en el centro, eso es lo que significa literalmente, yo no soy el centro es Él, es Cristo, y sígame. Porque el que quiera salvar su alma, dice literalmente el texto, ¿sí? Utiliza el término sige, que el problema es que traduce nefesh del arameo, del hebreo, pero nefesh es vida, es más profundo que eso, por eso está muy bien traducido. El que pierda su vida por mí, el evangelio se la salvará, porque si dijéramos el alma, ya entramos en un problema. Por el asunto del tiempo yo tengo que terminar, ¿no? Les invito a hacer oración. Al pie de la cruz la madre resiste. Su hágase de hoy no admite tibieza. No cabe en su entrega farsa o apariencia. No observa al verdugo que maltrata al débil. No insulta la ausencia de quienes huyeron. No busca para ella sosiego o respuesta. No reprocha a un ángel lejanas promesas. Solo mira al Hijo en muda palabra de amor invencible. Hágase, dicen sus ojos, una vez más, hágase, asiente el Hijo, hasta que todo se cumple. Y entonces la muerte, en su última victoria, lo pierde todo. Amén. Hoy es día Nuestra Señora de los Dolores, al pie de la cruz. He querido hacer esta oración pensando en eso. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora de los Dolores. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos y felicidades a mis hermanos centroamericanos en este Día de la Independencia. Luchemos para que realmente seamos verdaderamente personas que en libertad y en justicia caminemos siempre.